vamos a partir entonces con esta presentación, que es un tema súper interesante. Yo creo que a nivel latinoamericano es bastante transversal el hecho de que, y a nivel mundial, honestamente, con el desarrollo de la tecnología. Inevitablemente la condición de trauma es una situación clínica a la que nos vamos a ver enfrentados con alta frecuencia, con muy alta frecuencia. Sin ir más lejos, está dentro de los top one y sigue estándolo de las causas de mortalidad a nivel general. Así que inevitablemente, siendo una patología prevalente, evidentemente que nos vamos a enfrentar con ella y por lo tanto es muy importante tener en consideración lo que tengamos y lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una situación de reanimar a un paciente que llega en condición de colapso cardiovascular asociado a una condición de trauma. Básicamente es el concepto de reanimación hemostática. Y este concepto de reanimación hemostática es bien interesante por lo que vamos a ir describiendo a continuación. Evidentemente, todos aquellos que nos dedicamos a trabajar en urgencias y en cuidados críticos, nos enfrentamos con esta situación, como ya se los había dicho anteriormente, con una frecuencia bastante alta y es muy probable que nos sigamos enfrentando con ella porque inevitablemente las condiciones de accidentes y las condiciones que involucran traumas de alta energía son frecuentes, van a seguir siendo frecuentes y evidentemente vamos a tener que tener herramientas disponibles para poder enfrentarlo de mejor manera. No olvidemos que del mismo modo en que lo conversamos ayer en el contexto del abordaje del shock, el trauma también es una patología tiempo dependiente en este contexto, porque inevitablemente también nos lleva a una condición de choque en la evolutividad, si es que nosotros evidentemente no hacemos los cambios y las atenciones respectivas que el paciente necesita. Vuelvo nuevamente a la imagen que les mostré el día de ayer, esta imagen dantesca de un desastre posterior a un proceso de reanimación. Es algo con lo que muchos ya nos hemos enfrentado y probablemente es parte de los temores que también muchos que todavía no lo han hecho se están enfrentando al día de hoy y probablemente es el temor que tienen cuando llegan a un turno determinado diciendo por favor ojalá que a mí no me toque. Ahora, el punto importante a considerar es que evidentemente, del mismo modo en que lo decíamos ayer, cuando nos sometemos a presión, bajamos al nivel de nuestro entrenamiento, no llegamos al nivel de nuestra expectativa. Por lo tanto, la mejor herramienta que tenemos para enfrentar el trauma, evidentemente, es entrenarnos. Y en una segunda instancia, o más que en una segunda, en paralelo, el abordaje del trauma, como el abordaje de la reanimación en cualquier contexto, es una patología que requiere del trabajo en equipo. Por lo tanto, el trabajo en equipo es la base para que esto pueda tener un buen resultado. ¿Ok? Y este hincapié es importante hacerlo. Si no estamos juntos trabajando en este proceso, todo el equipo del punto de vista de atención de salud emergente, involucra al equipo médico, evidentemente, el equipo de enfermería, los técnicos de enfermería a nivel superior y también los equipos de apoyo. Aquí cobran una función fundamental los equipos de laboratorio, los equipos de banco de sangre, los equipos quirúrgicos, que son aquellos que nos van a ayudar en muchos casos a cerrar la llave cuando la llave está abierta. Y si es que eventualmente está disponible, también los equipos de radiología intervencional, que son una nueva herramienta que hoy en día tenemos disponible en muchos centros y que muchas veces nos permiten afrontar estas situaciones de emergencia y poder tener una resolución en corto tiempo y impactando evidentemente la sobrevida de nuestros pacientes al frente. Por lo tanto, el primer concepto que yo quiero que tengamos claro es que todo esto en trauma involucra el gran concepto de reanimación de control de daño, que busca principalmente restablecer la fisiología del paciente, minimizando el daño secundario asociado a lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer en ese contexto. ¿Ok? Frente a esto, entonces, tenemos 4 pilares fundamentales a los que nos vamos a enfrentar y en este sentido quiero hacer el hincapié, evidentemente, en este contexto, ¿sí? El primer pilar al que nos vamos a enfrentar, evidentemente, es el del control del sangrado. El segundo busca restaurar la perfusión. El tercero es promover la hemostasia. Y el cuarto, evidentemente, que es minimizar el daño en función de lo que nosotros hagamos, ¿ya? Primum non nocere decía uno de nuestros dogmas iniciales cuando empezamos a estudiar medicina, hasta el día de hoy este dogma se mantiene. Por lo tanto, lo que hagamos tenemos que considerar que va a tener un efecto y por lo tanto ese efecto potencialmente también puede producir daño. Partamos entonces con el primer pilar, que es el control del sangrado. En trauma tenemos que entender que nuestra condición de shock a la que nos estemos enfrentando, muy probablemente con alta tasa de
probabilidad va a corresponder a un origen de tipo hemorrágico secundario al trauma. Entonces tenemos que asumir que nuestro paciente, que evidentemente puede tener otras causas eventuales de condición que podría considerarse una gatillante del colapso cardiovascular o una condición de shock. Podemos enfrentarnos a un neumotórax a tensión, potencialmente un taponamiento cardíaco por concepto también de efecto de trauma, o un gran shock distributivo en contexto de un shock neurogénico, ¿sí? Pero en cuanto a estadística, la mayor probabilidad por lejos sigue siendo la probabilidad de que esto sea mediado por hemorragia en contexto de un trauma, ya sea abierto o cerrado, a nivel de cráneo encefálico, tórax o abdomen, incluyendo también las extremidades inferiores. Por lo tanto, nuestra primera estrategia, aquí es importante hacer una pausa. Cuando les dije anteriormente de los 4 pilares, estos 4 pilares no son secuenciales, son 4 pilares que tienen que abordarse de manera transversal al unísono, ¿sí? Las vamos manejando en paralelo y estos 4 elementos son los fundamentales. Por lo tanto, dentro del control del sangrado, evidentemente, como la lógica lo dice, lo primero es, evidentemente, parar el sangrado. Y para parar el sangrado vamos a tener que echar mano de varias estrategias. No hay que olvidarnos que dentro de la evolución del trauma, nuestro temor fundamental es que caigamos en la cascada que ya avanzado el tiempo se vuelve irreversible de la coagulopatía inducida al trauma. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan la literatura antigua, la triada de la muerte, de acidosis, hipotermia y coagulopatía, evidentemente es un poco más complejo que esto y es dinámico también en cuanto a su evolución. Por eso también es importante entender que lo que yo haga o deje de hacer también puede influir en la dinámica de comportamiento de este paciente sometido a una condición de trauma. Nuestros problemas principales entonces van a ser vencer la hipotermia, la acidosis y el consumo de los factores de coagulación junto con el resto de los hemoderivados. Y por lo tanto, tenemos que tener dentro de nuestro disco duro en conciencia que lo que nosotros aportemos puede afectar eventualmente esto. Ojo con los cristaloides, porque los cristaloides diluyen, y si diluyen todo lo que este organismo tiene, y esto involucra cada uno de los elementos figurados que están dentro de su sangre y por lo tanto también los elementos disueltos en el plasma que obedecen finalmente a factores de coagulación. Por lo tanto, ojo con el aporte de los cristaloides que lo vamos a ir avanzando más adelante. ¿Ok? Volviendo entonces a lo que estábamos hablando de detener el sangrado como estrategia fundamental, acá es fundamental el control anatómico del sangrado y por lo tanto, como la lógica lo dice, cerrar la llave que está abierta. Este es un sistema que en este sentido funciona a la usanza de un sistema hidráulico que si tiene escape, inevitablemente nos va a hacer caer en colapso. Por lo tanto, vamos a partir por lo primero, y esto es el control del sangrado en la sala de reanimación o en la sala de trauma shock. Y aquí, inevitablemente, lo que tenemos que tener en consideración es que cuando eventualmente nos encontramos a un trauma alta energía en donde puede estar involucrada la lesión a nivel de pelvis, ese foco de sangrado puede ser fundamental. Por lo tanto, ojo, siempre tener a mano en las salas de reanimación fijaciones o sistemas de fijación para la pelvis. Acá tenemos un ejemplo de estos que son finalmente cinturones multipunto que permiten hacer tracción completa. Hay otros tipos que son similares en este sentido a un torniquete de compresión extrínseca, pero cuando evidentemente estos dos no están, todos hemos echado mano del juego de las sábanas para poder hacer estabilización externa de la pelvis. Ahora, cualquiera de estos 3 elementos, si no está bien ocupado y posicionado, evidentemente que no cumple su función. Y aquí es importante entender entonces, me da lo mismo si tenemos un fijador de pelvis de última generación que compramos en eBay la semana pasada, o lo que tenemos son nuestras sábanas que estaban disponibles de las camas que se utilizaron anteriormente. Lo que importa es la posición. La posición tiene que ser transtrocanteria. No es en relación a las espinas ilíacas, no es más abajo en las extremidades, es transtrocanteria. Y aquí les quiero mostrar una mnemotecnia muy simple para poder entender el correcto posicionamiento del estabilizador de pelvis cuando lo tengamos disponible y lo utilicemos en este contexto. Y la idea es que sea transtrocanteria, como una minifalda, tal y como está demostrado acá. No por sobre, no va sobre las espinas ni las crestas ilíacas, va sobre los trocántores de manera transversal. ¿Ok? Ese pequeño detalle puede hacer una diferencia. Ese pequeño detalle puede ser el que haga la diferencia en recuperé
presiones adecuadas y por lo tanto reperfundo mi sistema o todavía no alcanzo los niveles óptimos del punto de vista de metas de perfusión. Evidentemente aquí entran en juego nuestros colegas cirujanos y van a ser nuestros aliados fundamentales para el control del daño. Acá, en lo que es trauma y reanimación en contexto de este trauma, la cirugía no va a buscar resolver el problema como un resultado final, no voy a ir a buscar la resolución completa del problema. Lo que yo quiero es detener y cerrar la llave para ganar el tiempo suficiente que me permita corregir todo lo que se ha alterado en el proceso del trauma mismo, habiendo ya cerrado la llave, con tal de que en una segunda instancia, cuando clínicamente mi paciente ya esté estable y haya cumplido sus metas de reperfusión, en esta segunda instancia entro y termino de reparar lo que falte por reparar. Por lo tanto, esta cirugía tiene un objetivo del punto de vista de control del daño, no de resolución completa del problema. Por lo tanto, acá nuestros colegas cirujanos, que evidentemente este no es el foco de la presentación, van a tener que echar mano de packing, probablemente de la laparostomía o de sistemas de laparostomía contenida como las bolsas de Bogotá o como los nuevos sistemas de aspiración como son los VAC, que evidentemente nos han entregado muchas más herramientas para poder tener esta dinámica que finalmente busca cerrar la llave que está abierta. Cuando están disponibles, por supuesto que los radiólogos intervencionales con sus sistemas de control endovascular nos van a generar una herramienta que es imprescindible, ¿ok? Es más que conocido la labor de los radiólogos intervencionales, por ejemplo, en los contextos de también el sangrado pélvico, cuando eventualmente lo que tenemos son sangrados difusos, en donde tenemos que selectivamente ir a buscar un vaso determinado que pueda estar sangrando y en este sentido aportando hacia la pérdida. Por lo tanto, si lo tienen disponible, fantástico, bienvenido al equipo y evidentemente que va a ser una ficha fundamental, pero si no está disponible, hay cosas que podemos hacer de todas maneras que nos van a poder permitir estabilizar su condición de base. ¿Es esperable, es deseable tener un radiólogo intervencional? Absolutamente sí. ¿Es una condición sine qua non para una sala que se encargue de manejar pacientes en trauma? Por supuesto que no. Y aquí viene un elemento que ha estado muy en boga en los últimos años y que es el REBOA. ¿Qué es el REBOA? Es un catéter endovascular que tiene fines resucitativos y que lo que busca es generar una oclusión selectiva a nivel del vaso fundamental que lleva el mayor flujo en el cuerpo, que es la aorta, y dependiendo de la altura de posición de este balón, vamos a generar evidentemente oclusión de los vasos subyacentes y por lo tanto el control del escape sanguíneo en el territorio determinado en el cual evidentemente se posiciona este valor. ¿Ya? A modo de diagrama para que podamos comprender un poquitito, pues tampoco es la intención que hablemos del REBOA en esta presentación muy en extenso, pero para poder tener un barniz general, tenemos 3 zonas de posición en donde vamos a definitivamente posicionar nuestro balón de oclusión aórtica. Vamos a tener principalmente las zonas 1 y la zona 3, que están aquí ejemplificadas. La zona 1 va desde la subclavia hasta antes del tronco celíaco. La zona 3 va desde el sector infrarrenal hasta la bifurcación de las arterias, de la arteria aórtica en la ambas ilíacas. Y la zona 2, que va en este sentido entre el tronco celíaco y la emergencia de las arterias renales. Ahora, importante esto, considerar cuál de los 3 segmentos en los que vamos a atacar, porque descrito en la literatura, en general, oclusiones en la zona 2 no son recomendables porque evidentemente que vamos a someter isquemia al territorio esplácnico y el riesgo de producir más daño es mucho mayor. En ese sentido, la prioritaria que se ocupa en general es la zona 1, en la que nos va a permitir hacer control en este sentido de sangrados que provengan desde la zona torácica o eventualmente de la zona abdominal, o también a nivel de la zona 3, en donde vamos a generar control principalmente para el anillo pélvico y las extremidades inferiores. ¿Ok? Importante considerar, el REBOA es un mecanismo o una estrategia de escalón intermedio que permite estabilizar al paciente para llegar a pabellón y por lo tanto permitir el cierre de la llave de manera definitiva. Esto es un manejo o una maniobra de salvataje transitoria. Involucra necesariamente que el equipo debe estar entrenado en su uso. Esto no es llegar y empezar a ocuparlo, porque inevitablemente los riesgos de inducir isquemia y más daños son bastante altos si es que yo no sé cómo ocuparlo.
¿ok? Entonces, importante conocerlo. Sé que evidentemente existen muchos equipos a nivel latinoamericano, sobre todo aquellos en Colombia, que tenemos bastantes colegas que tienen experiencia al respecto. Aquí en Chile también, afortunadamente, tenemos experiencias al respecto, sobre todo en los centros de trauma, pero evidentemente involucran una dinámica y una preparación del equipo un poquitito mayor para poder instaurarlo como técnica. Todavía a nivel mundial hay bastante discusión al respecto, hay bastantes estudios en curso y por lo tanto no es una técnica 100% recomendada en este momento, pero evidentemente que instaurarla en un centro de trauma es una estrategia que va a generar un factor más para poder enfrentar la situación de trauma en el paciente que tengamos enfrente. Volviendo a los cuatro pilares, entonces, nuestro siguiente patita, nuestro siguiente pilar es evidentemente restaurar la perfusión. Y acá quiero quedarme con esta frase que es súper simple, pero por Dios, que habla a profundidad en cuanto al concepto fundamental que hay debajo. Y esto es más sangre, menos cristaloides. En nuestro cuerpo circula sangre, no circula suero fisiológico. Por lo tanto, si nosotros lo que estamos perdiendo es sangre, lo que debiésemos reponer al sistema, evidentemente, es sangre. Si nosotros reponemos cristaloides, lamentablemente lo que vamos a inducir básicamente es hemodilución. La hemodilución nos va a llevar al consumo de los factores de coagulación, va a llevar a dilución de los hemocomponentes propiamente tal glóbulos rojos y al mismo tiempo también va a aumentar eventualmente la condición de cloremia, induciendo perpetuación de la acidosis y por lo tanto la perpetuación de la condición de shock, la perpetuación de la condición de coagulopatía y el compromiso cardiovascular y por lo tanto la muerte. Así que en este sentido, esto que se ve y se lee tan simple, por Dios, créanme que no lo es. Y aquí lo que hay básicamente del punto de vista científico detrás de esta frase que les acabo de dar, el estudio Proper que básicamente es el que nos entregó la información suficiente para poder finalmente concluir que el uso proporcionado y armónico de hemoderivados en el contexto de reanimación del paciente que está sometido a trauma con grandes pérdidas de sangre asociadas, siempre y cuando sea una reposición balanceada, evidentemente se relaciona con un mejor outcome del paciente politraumatizado. En este sentido, hay disminución de mortalidad y hay disminución de complicaciones que van derivadas, evidentemente, del uso de hemoderivados. Por lo tanto, el concepto importante que hay que finalmente consolidar dentro de nuestro acervo es básicamente que el aporte de hemoderivados debe ser balanceado unos a uno, considerando glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas en este contexto. ¿Ya? De aquí evidentemente se deriva que es necesario en todo centro que se vaya a ver enfrentado a una condición de trauma grave, eventualmente considerar comenzar con el desarrollo de los protocolos de transfusión masiva. Y esto involucra nuevamente trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo en este sentido tiene que ser del departamento o servicio de urgencia, con los centros de banco de sangre y también con el soporte que nos tiene que entregar el laboratorio para el estudio de exámenes paraclínicos. Entonces, en este sentido, el protocolo per se involucra un trabajo mancomunado de todo el equipo de salud involucrado en este proceso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo definimos a este paciente que va a requerir un protocolo de transfusión masiva? Es muy fácil, en este sentido existen al menos, bueno, hay varios, pero los dos principales scores que se ocupan para poder estratificar en este sentido la probabilidad de que este paciente sea sometido a un criterio de transfusión masiva. Tenemos el ABC y el RABT, que son los dos scores que normalmente ocupamos para esto. ¿Ya? El ABC básicamente involucra 4 parámetros a considerar: si es que existe o no un mecanismo penetrante de trauma, si es que la presión sistólica es menor a 90 en la entrada al servicio de urgencia, si es que la frecuencia cardíaca es mayor o igual a 120 en la entrada al servicio de urgencia, y si el paciente, como lo vimos el día de ayer, tiene o no un FAST positivo. De 2 a 4 puntos, la probabilidad de requerir transfusión masiva es alta. ¿Ya? Y en el concepto del RABT, básicamente analiza muy similares conceptos, buscando la presencia de trauma penetrante, la presencia del trauma, perdón, del FAST positivo en la exploración abdominal, si es que el índice de shock es mayor a 1 o la presencia de una fractura de pelvis. Con 2 o más factores presentes, la probabilidad de que este paciente requiera una transfusión masiva es alta.
Por lo tanto, la conclusión final de todo esto es que el uso balanceado de hemoderivados disminuye el riesgo de coagulopatía dilucional en el paciente politraumatizado. Por lo tanto, evidentemente, uno, ocuparlos de manera balanceada, unos a uno, y tratar de que si es que esto es frecuente en nuestro centro de urgencias, definir, en este sentido con el equipo de salud, un protocolo de transfusión masiva para poder enfrentar de mejor manera a nuestro paciente, optimizar el uso de los hemoderivados y mejorar los outcomes de salida del paciente que tenemos al frente, por supuesto. Tercer pilar en este sentido es básicamente promover la hemostasia. Y acá, evidentemente, tenemos un actor fundamental que es el ácido tranexámico. Estudios existen bastante y en este sentido el más insigne, evidentemente, es el CRASH-2, que ya tiene bastantes años de haberse publicado, pero que nos mostró en este sentido que el uso precoz de ácido tranexámico en la entrada de este paciente al servicio de urgencia una vez que ya está en nuestro centro de reanimación, tiene directa influencia sobre el riesgo de mortalidad asociado a sangrado y también sobre el riesgo de mortalidad por toda causa. Por lo tanto, si tienes en este sentido el acceso, y que todo centro de trauma a estas alturas debiese tenerlo, el paciente sometido a trauma que está en una condición de sangrado activo debe recibir el ácido tranexámico dentro de la primera hora una vez que haya ingresado al servicio de urgencia y dentro de las próximas 8 horas recibir su segunda dosis hasta completar al menos 3 primeras dosis de 1 gramo, ¿ya? Y en este sentido, evidentemente, la literatura avala el uso de este fármaco. Hace poquito tiempo salió la tercera versión de este estudio CRASH, en donde se focalizó principalmente el uso del tranexámico en el contexto del trauma cráneoencefálico. Y acá probablemente no tuvimos la mejor de los resultados, porque evidentemente que los outcomes que se estaban persiguiendo eran un poquitito distintos a los del CRASH original. Acá lo que estamos buscando básicamente era ver si es que tenía algún impacto el uso del tranexámico en cuanto a la evolutividad del trauma cráneoencefálico en este sentido. Y la realidad es que lo que pudimos obtener como conclusión es que el ácido tranexámico puede salvar aproximadamente 1 de 5 personas que en este sentido hubiesen muerto en el contexto de un trauma moderado o severo a nivel cráneoencefálico. Ahora, lo importante a considerar no es evidentemente quitarnos el uso del tranexámico, porque evidentemente que hay evidencia suficiente para poder afirmar que su uso en este sentido impacta la morbimortalidad del paciente sometido a trauma. Y en este contexto el tiempo es fundamental, tiene que ser dado idealmente dentro de la primera hora, tanto es así que cada 20 minutos de retraso de la administración de tranexámico se relaciona con un 10% de reducción en su efectividad para poder ayudar en este sentido al control de la hemorragia, ¿ya? Es seguro de poder darlo, no tiene evidencia en este sentido que existan efectos secundarios y tampoco aumenta el riesgo de secuelas derivadas del trauma craneoencefálico. Entonces, ocúpelo en este sentido con seguridad, pero haciendo hincapié con lo anterior que les acabo de mencionar, lo importante del tiempo y las dosis que se ocupan. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a ocupar? Principalmente mediante una carga y una dosis de mantención. La carga es de 1 gramo en 10 minutos, ¿ya? En este sentido, la gran mayoría lo hemos ocupado y básicamente se entrega la ampolla completa. La gran mayoría de las presentaciones son de 1 gramo. Existen algunas presentaciones de 500 miligramos y en ese sentido la administración de estados inicial sería de 2 vial, por supuesto, ¿ya? La idea es entregar este primer gramo. Ahora, como ustedes pueden ver, la dosis de mantenimiento posterior es de 1 gramo cada 8 horas, ¿sí? Al menos completar 3 dosis. Entonces, si uno lo entiende en este sentido, debemos administrar una dosis de 1 gramo inicial cuando recién nuestro paciente llega, ojalá dentro de los primeros 10 minutos, y posterior a ello, entregar 1 gramo cada 8 horas con las 8 horas, en las 8 horas que continúan. Para poder ahorrarnos un paso y en este sentido facilitar el protocolo de administración de esto, se ha definido durante los últimos años que esta dosis inicial debiese ser de 2 gramos, asumiendo que vamos a tener este gramo inicial de aporte más el primer gramo que vamos a recibir en las 8 horas continuadas, y resumir esto en una sola dosis de 2 gramos y continuar posteriormente con las otras 2 dosis de 1 gramo cada una, con 8 horas de distancia de diferencia en este sentido en la administración.
¿Qué más vamos a monitorizar en este contexto? En la hemostasia, básicamente vamos a monitorizar el recuento de plaquetas. Nuestro goal, en este sentido, nuestro objetivo a alcanzar es que tengamos al menos un recuento mayor a 50.000. Si nos estamos enfrentando a trauma cráneoencefálico, vamos a subir nuestro objetivo a mayor a 100.000 idealmente, ¿sí? Otro elemento importante que hay que considerar es que debiésemos tener, ojalá, dentro de lo posible, la capacidad de medir fibrinógeno, cosa que no medimos de manera habitual dentro de nuestros estudios de coagulación convencionales, ¿ya? Y si este está presente y se encuentra bajo 150, lo correcto en este sentido es administrar una fuente de fibrinógeno extrínseca, ¿ya? Les puse aquí de manera exprofeso la equivalencia a los crioprecipitados en este sentido. Más o menos 10 unidades de crioprecipitados equivalen a cerca de 75 miligramos por decilitro de fibrinógeno activo, ¿ya? Entonces, en este sentido, dependiendo de lo que necesitemos reponer en función de lo que medimos en esta muestra inicial, evidentemente que aportaremos la cantidad de crioprecipitados necesarios para poder corregir, ¿ya? Existe a nivel de la industria la disponibilidad en algunos centros. Aquí en Chile desafortunadamente no lo tenemos 100% disponible, solamente algunos centros que tienen mayor acceso del punto de vista económico y a tecnologías lo tienen disponible, de concentrados de fibrinógeno activo como es Fibriga en este sentido, ¿ya? Si están disponibles y los tienen disponibles, fantástico, pues lo pueden ocupar sin tener que aportar una cantidad de volumen exagerado. Recordemos que todo volumen que se esté aportando inevitablemente va a ser un factor de apoyo a la dilución del sistema. Entonces, si podemos en este sentido ahorrarnos un poco de volumen al respecto, bienvenido a ser para el proceso de reanimación en general, ¿ya? Lo importante es tenerlo en mente, considerarlo en mente, si es posible medirlo y también considerarlo en la dinámica de reanimación, ¿ok? Y esto que es muy importante porque evidentemente en la medida en que más hemoderivados vayamos entregándole al sistema, también vamos a estar entregando citrato. Recuerden que cada hemoderivado, para evitar que se produzca coagulación espontánea en su interior, va el dispositivo bañado en citrato. Y por lo tanto, en la medida en que nosotros vamos aportando mayor cantidad de hemoderivados, también vamos a apoyar mayor cantidad de citrato al sistema y por lo tanto estamos aportando un anticoagulante. Importantísimo, por lo tanto, reponer el calcio necesario. ¿Cuánto calcio necesario vamos a reponer? Dependiendo del calcio que tengamos disponible. La realidad es que si lo tenemos en función de cloruro de calcio, es aproximadamente entre 1 y 2 gramos de cloruro de calcio por cada 6 unidades de hemoderivados. Si lo que lo estamos midiendo esto es en relación a gluconato de calcio, vamos a estar aportando entre 3 y 6 gramos de gluconato de calcio por cada 6 unidades de hemoderivados, ¿sí? Para que se hagan una idea, la proporción en este sentido de aporte o la proporción que existe de aporte de calcio entre calcio cloruro y calcio gluconato es aproximadamente de 1:3. Por lo tanto, lo que yo aporto de calcio cloruro equivale a 3 veces lo que voy a aportar, en este sentido, como mnemotecnia, de gluconato de calcio en el contexto de esta reanimación hemostática. Y aquí hay otra verdad que está apareciendo hace pocos años atrás. Esto es básicamente el uso de la tromboelastografía o de los sistemas de monitorización viscoelástica de coagulación, ¿sí? Si este está disponible, bienvenido sea porque evidentemente que nos entrega información en tiempo real. Y si ustedes lo miran acá, acá tenemos el diagrama del comportamiento del tromboelastograma en cuanto a las curvas respectivas de comportamiento. Y hacia abajo, en esta tablita que nos entrega Rebeliem, que es una página que les recomiendo que ustedes sigan si es que se dedican como nosotros a lo que es manejo de emergencia y cuidados críticos, nos habla finalmente de qué segmento del tromboelastograma eventualmente puede estar afectado o alterado en cuanto a su evaluación y por lo tanto cuál es la estrategia que nosotros vamos a tener para poder corregir esta alteración, ¿sí? Evidentemente que tampoco voy a ahondar en mayor detalle al respecto. Si ustedes lo quieren revisar, siéntanse libres de poder, en este sentido, analizar el tema. Rebel-IM en ese sentido también tiene acceso a bibliografía bastante simple de poder entender y si es que esta técnica está disponible para ustedes dentro de Latinoamérica, acá en Chile también somos pocos centros los que los tenemos disponibles, evidentemente que mejora la calidad de esta atención en el proceso
proceso de reanimación, porque evidentemente que nos va a mostrar específicamente qué factor dentro de la cascada de coagulación es la que está afectada y por lo tanto dirigidamente qué es lo que yo voy a ir a corregir. ¿Ok? Si está disponible, bienvenido sea. Si no está, no es una excusa para poder hacer las cosas bien tampoco. Y como último pilar fundamental, minimizar el daño secundario. Ojo que en la filosofía de los pilares no es consecutiva en el tiempo, es transversal y paralela en el tiempo. Atacamos los 4 pilares del mismo modo y al unísono, ¿ok? Y aquí entra un concepto que antiguamente estuvo muy en boga cuando estuvimos hablando hace 10, 15 años atrás de reanimación en contexto de trauma. ¿Por qué les digo estuvo? Porque al día de hoy la realidad es que seguir una cifra de presión arterial específica, como antiguamente se decía, busque presiones no más allá de presiones medias de 50, busque en general sistólicas no más arriba de 80. La realidad es que buscar una meta hidráulica a la luz de la evidencia actual es un error. Lo que nosotros debemos buscar son metas de reperfusión. Y por eso es importantísimo entender este diagrama que les voy a mostrar a continuación. Y aquí nos habla básicamente, ¿qué es lo que tengo que ir a buscar? ¿Tengo que ir a buscar metas de presión sistólica, systolic blood pressure, o tengo que ir a buscar metas de presión arterial media, median arterial pressure? ¿Ya? Y en este sentido, vean este diagrama que es muy simple. Vámonos a la primera parte del diagrama. Tenemos un paciente con baja presión o con baja presión arterial media, ¿sí? Y en este sentido, evidentemente, lo vamos a reanimar, lo vamos a resucitar. Y por lo tanto, lo podemos llevar a la normalización o eventualmente incluso a presiones arteriales altas o presiones arteriales medias altas. ¿Qué es lo que va a generar esta presión arterial media alta? Es que inevitablemente si la llave está abierta, nuestro paciente va a volver a sangrar y los coágulos que se pudieron formar y que están deteniendo parcialmente el sangrado activo se van a volver a liberar. Y por lo tanto, este paciente nuevamente va a caer en una condición de presión arterial baja. Y si va a caer en presión arterial baja, nuevamente lo vamos a reanimar. Y si lo vamos a reanimar, vamos a subir nuevamente sus presiones y así se va a mantener un círculo vicioso constante, que es lo que nosotros denominamos el ciclo de la hiperreanimación y que finalmente solo hace perpetuar el proceso de trauma y llevarnos cada vez más cerca a esta triada de la muerte. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a sacar como conclusión de hipotensión permitiva es lo siguiente. 1, no siga metas hidráulicas, no siga el número mágico de presión arterial media de 50 o presión arterial sistólica mayor a 60. ¿Sí? Busque marcadores fisiológicos de reperfusión. ¿Cuáles? El nivel de conciencia, por ejemplo, el grado de diuresis. Recordemos que el mejor modelo in vivo de reperfusión en contexto de shock es cuando nuestro paciente comienza a orinar de manera espontánea. Por lo tanto, dentro de los elementos que hay que monitorizar, siempre debe haber puesta, salvo que estemos sospechando trauma uretral, debe haber puesto un catéter urinario que permita monitorizar diuresis en tiempo real. ¿Qué más podemos medir? El tiempo de llenado capilar, el capillary refill time. Y si tenemos eventualmente el acceso a nuestros laboratorios de reperfusión, evidentemente que el aclaramiento del lactato también nos habla de la llegada, en este sentido, a la meta reperfusiva objetiva en este contexto de reanimación. Así que, nuevamente, hago el hincapié, no sigan un número mágico, siga en este sentido o el reflejo fisiopatológico o fisiológico de la vuelta a la reperfusión. Y aquí viene este otro elemento que evidentemente siempre está en discusión. ¿Usamos cristaloide o no usamos cristaloide? Porque recordemos lo que dijimos anteriormente. El cristaloide, siendo en este sentido una solución con electrolitos, es bastante distinto a lo que circula en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si nosotros lo que estamos perdiendo es sangre, lo lógico es reponer sangre al sistema. ¿Vamos a ocupar los cristaloides en este sentido? Evidentemente, y como el diagrama lo está mostrando, el riesgo potencial de generar daño con el cristaloide es bastante alto, ¿ya? El riesgo de hemodilución, el riesgo también de congestión. Hoy día se está acuñando el concepto de la reanimación armónica y esto involucra reanimar sin congestionar. Y aquí incluso existen protocolos
que se han desarrollado durante los últimos 5 años para poder monitorizar la calidad de nuestra reanimación, como es el protocolo de Vexus, que finalmente lo que hace es poder evaluar el grado eventual de congestión que se deriva de esta reanimación volumétrica. ¿Ok? Por lo tanto, mucha cautela con el uso de cristaloides. Nuevamente, vuelvo a la frase inicial tan simple que dijimos al comienzo. Más sangre, menos cristaloides. Pero si eventualmente los necesita en este abordaje inicial, cuando estamos reanimando en los primeros minutos probablemente a nuestro paciente, ocupe el volumen acotado, necesario para conseguir esta meta macrohemodinámica necesaria que yo estoy buscando, que es la reperfusión. No más allá de 1 litro en este sentido de aporte de cristaloides neto, ¿ok? Con tal de no generar más daño a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, me salta una diapo, importantísimo hacer el hincapié entonces que en reanimación hemostática, en reanimación de control de daño en trauma, tenemos 4 pilares fundamentales. Principal, el control de sangrado, hay que cerrar la llave. Segundo, restaurar la perfusión y recuperar lo que se perdió. Lo que se perdió es sangre, por lo tanto, por favor, recupere sangre de vuelta. Promueva la hemostasia, haga todo lo posible para promover el desarrollo de ese coágulo que va a detener el sangrado, aporte el tranexámico de manera precoz, evite diluir el sistema. Si tiene a su disposición derivados que en ese sentido le permitan ahorrar volumen, como es un concentrado de fibrinógeno, por ejemplo, ocúpelo si está disponible. Si tiene técnicas de análisis viscoelástico, ocúpelas porque son una manera de navegar en tiempo real. Si está disponible, fantástico. Si no lo está, tenemos el resto de las herramientas. Y como último pilar, minimizar el daño secundario, focalizado principalmente en que la hipotensión permisiva no busca número, busca la reperfusión y el correlato fisiológico y el correlato clínico de esta reperfusión y como última instancia, limite lo que más pueda el aporte cristaloide, porque el cristaloide que yo aporto en contexto de trauma inevitablemente me pasa la vuelta a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, cada ml de cristaloide que aporto puede ser un ml que va a generar 1% más de riesgo de un outcome adverso en el contexto de trauma. Lo último, evidentemente, el trabajo en equipo en esto es fundamental. Como me gusta a mí hablarlo en general con los alumnos y con los colegas que trabajan y han rotado por nuestros servicios, el trabajo en contexto de pacientes críticos, el trabajo en contexto de trauma, en emergencia, en prehospitalario, en todo lo que involucra el manejo de un paciente críticamente enfermo en el amplio espectro de esto, desde el prehospitalario a la unidad de cuidados intensivos, es una coreografía muy bien organizada de todo el equipo de salud que participa en el proceso. Por lo tanto, cada eslabón de la cadena de este equipo es fundamental. Todos debemos formarnos en esto, todos debemos entrenarnos, todos debemos, ojalá, tener la opción de tener dinámicas de entrenamiento para poder ir mejorando el funcionamiento del sistema, para poder ir mejorando la coordinación de nuestros equipos y, por lo tanto, entregarles una mejor probabilidad de sobrevida al paciente que llega en esta condición de trauma grave. Me quedo con esta última reflexión, que es un mantra realmente que los que trabajamos en críticos debiésemos acuñar. Bajo presión no nos elevamos a la altura de nuestra expectativa, caemos al nivel de nuestro entrenamiento. Por lo tanto, el entrenamiento es fundamental. Decía Bruce Lee, cambiándonos un poquitito de tema hacia atrás, pero decía Bruce Lee, no le temo a la persona que entrena 10 años para poder dar un golpe. Le temo a la persona que ha entrenado 10 años ese mismo golpe, porque evidentemente que está dominando esa técnica.